Página 106. Pero más tarde comprendí que la seductora rareza y la hermosura especial de esos frescos consistía en el mucho espacio que en ellos ocupaba el símbolo, y que el hecho de que estuvieran representando, no como símbolo, puesto que no estaba expresada la idea simbolizada, sino como real, como efectivamente sufrido o manejado materialmente, daba a la significación de la obra un carácter más material y preciso, y a su enseñanza algo de sorprendente y concreto. Y así, en la pobre moza, tampoco el peso que desde el vientre la tiraba llamaba la atención hacia él. E igualmente, muy a menudo, el pensamiento de los moribundos se vuelve hacia el lado efectivo, doloroso, oscuro y visceral, hacia el revés de la muerte, que es cabalmente el lado que ésta les presenta y los hace sentir, mucho más parecido a un fardo que los aplasta, a una dificultad de respirar, o a una sed muy grande, que a lo que llamamos idea de la muerte. Menester era que aquellos vicios y virtudes de Padua encerrasen una gran realidad, puesto que se me representaban con tanta vida como la doméstica embarazada, y la criada a su vez no me parecía menos alegórica que las pinturas. ¿Y acaso esa no participación, aparente al menos, del alma de un ser en la virtud que actúa por intermedio de su cuerpo, tiene, además de su valor estético, una realidad, si no psicológica, fisonómica, por lo menos? Cuando más tarde tuve ocasión de encontrar en el curso de mi vida, en algún convento, por ejemplo, encarnaciones verdaderamente santas de la caridad activa, tenía por lo general un porte alegre, positivo, indiferente y brusco de cirujano ocupado, y uno de esos rostros en que no se lee conmiseración ni ternura alguna ante el sufrimiento humano, ni ningún temor a herirle. Ese rostro sin dulzura, antipático y sublime, que es el de la bondad verdadera. Mientras que la moza, haciendo resplandecer involuntariamente la superioridad de Francisca como el error, por contraste, da mayor brillo al triunfo de la verdad. Servía el café que, según mamá, no era más que un agua caliente, y subía a las habitaciones agua caliente, que no era más que agua templada. Yo me echaba en mi cama, un libro en la mano, en mi cuarto, que protegía, temblando, su frescura transparente y frágil contra el sol de la tarde, con la defensa de las persianas, casi cerradas, y en las que, sin embargo, un reflejo de luz había hallado medio de abrir paso a sus alas amarillas, y se había quedado inmóvil en un rincón entre la madera y el cristal, como una mariposa en reposo. Apenas si se veía para leer, y la sensación de la esplendidez de la luz solo la sentía por los golpes que en la calle de la Cure estaba dando Camus, ya advertido por Francisca de que mi tía no descansaba y de que se podía hacer ruido en unos cajones polvorientos, y que al resonar en una atmósfera sonora propia de las temperaturas calurosas parecía que lanzaban a lo lejos estrellitas escarlata, y también por las moscas que estaban ejecutando en mi presencia y en su reducido concierto una música que era como la música de cámara del estío, y que no evoca el verano a la manera de una melodía humana que oímos una vez durante esa estación, y que nos la recuerda enseguida, sino que está unida a él por un lazo más necesario, porque nacida del seno de los días buenos, sin renacer más que con ellos, y guardando algo de su esencia, no solo despierta en nuestra memoria la imagen de esos días, sino que atestigua su retorno, su presencia efectiva, ambiente e inmediatamente accesible. Aquel umbroso frescor de mi cuarto era al pleno sol de la calle lo que la sombra es al rayo de sol, es decir, tan luminoso como él.
y brindaba a mi imaginación el total espectáculo del verano, que mis sentidos, si hubiera ido a darme un paseo, no hubieran podido gozar más que fragmentariamente. Y así convenía muy bien a mi reposo, que, gracias a las aventuras relatadas en los libros que venían a estremecerle, aguantaba como una mano muerta en medio de agua corriente el choque y la animación de un torrente de actividad. Pero mi abuela, si el calor excesivo cesaba, si había tormenta o solo un chubasco, iba a pedirme que saliera, y como yo no quería renunciar a mi lectura, me marchaba a continuarla al jardín, debajo del castaño, a una casilla de esparto y tela en cuyas honduras me sentaba y crecía oculto a los ojos de las visitas que pudieran tener mis padres. ¿Y acaso no era también mi pensamiento un refugio cuyo hondo me estaba yo bien metido, hasta para mirar lo que pasaba afuera? Cuando veía yo un objeto externo, la conciencia de que le estaba viendo flotaba entre él y yo, y le ceñía de una leve orla espiritual que no me dejaba llegar a tocar nunca directamente su materia. Se volatilizaba en cierto modo antes de que entrara en contacto con ella, lo mismo que un cuerpo incandescente al acercarle a un objeto mojado no llega a tocar su humedad, porque siempre va precedido de una zona de evaporación. En aquella especie de pantalla coloreada por diversos estados que, mientras yo leía, iba desplegando simultáneamente mi conciencia y cuya escala empezaba en las aspiraciones más hondamente ocultas en mi interior y acababa en la visión totalmente externa del horizonte que tenía al final del jardín. Delante de los ojos, lo primero y más íntimo que yo sentía, el fuerte puño, siempre activo, que gobernaba todo lo demás. Era mi creencia en la riqueza filosófica y la belleza del libro que estaba leyendo y mi deseo de apropiármelas, de cualquier libro que se tratara. Porque aunque le hubiera comprado en Cambrai, al verle en la tienda de Borage, muy separada de casa para que Francisca pudiera ir allí a comprar, como iba a casa de Camus, pero mejor surtida en artículos de papelería y libros, sujeto con cintas en el mosaico de folletos y entregas que revestían las dos hojas de la puerta, más misteriosa y más ricas en pensamiento que la puerta de una catedral. Es porque me acordaba haberle oído citar como obra notable al profesor o camarada que por aquel entonces me parecía estar en el secreto de la verdad y de la belleza, medio presentidas y medio incomprensibles para mí y cuya posesión era la meta borrosa, pero permanentemente de mi pensamiento. Tras esta creencia central, que durante mi lectura ejecutaba incesantes movimientos de dentro a fuera en busca de la verdad, venían las emociones que me inspiraban la acción en la que yo participaba, porque aquellas tardes estaban más henchidas de sucesos dramáticos que muchas vidas. Eran los sucesos ocurridos en el libro que leía, aunque los personajes a quienes afectaba no eran reales, como decía Francisca. Pero ningún sentimiento de los que nos causan la alegría o la desgracia de un personaje real llega a nosotros si no es por el intermedio de una imagen de esa alegría o desgracia. La ingeniosidad del primer novelista estribó en comprender que, como en el conjunto de nuestras emociones, la imagen es el único elemento esencial, una simplificación que consistiera en suprimir pura y simplemente los personajes reales significaría una decisiva perfección. Un ser real, por profundamente que simpaticemos con él, le percibimos en gran parte por medio de nuestros sentidos, es decir, sigue opaco para nosotros y ofrece un peso muerto que nuestra sensibilidad no es capaz de levantar. Si le sucede una desgracia, no podremos sentirla más que en una parte mínima de la noción total que de él tenemos, ni tampoco podrá él sentirlo más que en una parte de la noción total
que de sí tenga. La idea feliz del novelista es sustituir esas partes impenetrables para el alma por una cantidad equivalente de partes inmateriales, es decir, asimilables para nuestro espíritu. Desde este momento, poco nos importa que nos aparezcan como verdaderos los actos y emociones de esos seres de nuevo género, porque ya las hemos hecho muertas, nuestras. En nosotros se producen y ellas sojuzgan, mientras vamos volviendo febrilmente las páginas del libro, la rapidez de nuestra respiración y la intensidad de nuestras miradas. Y una vez que el novelista nos ha puesto en ese estado, en el cual, como en todos los estados puramente interiores, toda emoción se decuplica, y en el que su libro vendrá a inquietarnos como nos inquieta un sueño, pero un sueño más claro que lo que tenemos dormidos, y que nos durará más en el recuerdo. Entonces, desencadena en nuestro seno, por una hora, todas las dichas y desventuras posibles, de esas que en la vida tardaríamos muchos años en conocer unas cuantas, y las más intensas de las cuales se nos escaparían, porque la lentitud con la que se producen nos impide percibirlas. Así cambia nuestro corazón en la vida, y este es el más amargo de los dolores, pero un dolor que solo sentimos en la lectura e imaginativamente, porque en la realidad se nos va mudando el corazón lo mismo que se producen ciertos fenómenos de la naturaleza. Es decir, con tal lentitud que aunque podamos darnos cuenta de cada uno de sus distintos estados sucesivos, en cambio se nos escapa la sensación misma de la mudanza. Venía luego, proyectando a medias ante mí, y ya menos interior a mi cuerpo, que la vida de aquellos personajes, el paisaje que servía de fondo a la acción y que influía sobre mi pensamiento más poderosamente que el otro, aquel que yo tenía a la vista cuando alzaba los ojos del libro. Así, durante 2 veranos, en el calor del jardín de Combray, sentí, motivada por el libro que entonces leía, la nostalgia de un país montañoso y fluviátil, en donde habría muchas aserrerías y en donde pedazos de madera irían pudriéndose, cubiertos de manojos de berros, en el fondo del agua transparente, y no lejos de allí trepaban por los muros de poca altura racimos de flores rojizos y moradas. Y como siempre tenía presente en el alma el ensueño de una mujer que me quería. En aquellos veranos el sueño se empapaba en el frescor de las aguas corrientes, y cualquier mujer que evocara se me aparecía con racimos de flores rojizas y moradas, creciendo a su lado, como con sus colores complementarios. No se nos queda grabada eternamente una imagen con que soñamos porque se embellezca y mejore con el reflejo de los colores extraños que por azar la rodean en nuestros sueños, porque aquellos paisajes de los libros que leía se me representaban con mayor viveza y en la imaginación que los que Combray me ponía delante y los análogos que me hubieran podido presentar. Por la manera que había tenido el autor de escogerlos y por la fe con que mi pensamiento salía al encuentro de sus palabras, como si fueran una revelación, me parecía que eran una parte real de la naturaleza misma, merecedora de estudiarla y profundizarla, impresión que casi no me hacían los lugares donde me hallaba, y especialmente nuestro jardín. Frío producto de la correcta fantasía del jardinero, objeto del desprecio de mi abuela. Si cuando yo estaba leyendo un libro mis padres me hubieran dejado ir a visitar la región que describía, me habría parecido que daba un gran paso hacia la conquista de la verdad. Porque si bien tenemos siempre la sensación de que nuestra alma nos está acercando, no es que nos cerque como los muros de una cárcel inmóvil, sino que más bien nos sentimos como arrastrados con ella en un perpetuo impulso para sobrepasarla, para llegar al exterior, medio descorazonados, y oyendo siempre en torno nuestro esa idéntica sonoridad, que no es un eco de fuera, sino el resonar de una íntima vibración,
Queremos buscar en las cosas que por eso nos son preciosas, el reflejo que sobre ellas lanza nuestra alma. Y es grande nuestra decepción al ver que la naturaleza no tiene aquel encanto que en nuestro pensamiento les presentaba la proximidad de ciertas ideas. Y muchas veces convertimos todas las fuerzas del alma en destreza y en esplendor, destinados a accionar sobre unos seres que sentimos perfectamente que están fuera de nosotros y que no alcanzaremos nunca. Y por eso, si bien me imaginaba siempre alrededor de la mujer amada los lugares que por entonces deseaba con mayor ardor, y si bien hubiera querido que ella fuera la que me acompañara a visitarlos y la que me abriese las puertas de un mundo desconocido, no se debía aquello al azar de una sencilla asociación de ideas. No. Es que mis sueños de viaje y de amor no eran más que momentos, que hoy separo artificialmente como quien hace cortes a distintas alturas de un surtidor irisado y en apariencia inmóvil, de un mismo e infatigable manar de las fuerzas todas de mi vida. En fin, al ir siguiendo de dentro a afuera los estados simultáneamente yuxtapuestos en mi conciencia, y antes de llegar al horizonte real que los envolvía, me encuentro con placeres de otra clase, sentirme cómodamente sentado, percibir el buen olor del aire, no verme molesto por ninguna visita. Y cuando daba la una en el campanario de San Hilario, ver caer trozo a trozo aquella parte ya consumada de la tarde, hasta que oía la última campanada que me permitía hacer la suma de las horas, y con aquel largo silencio que seguía, parecía que empezaba en el cielo azul toda la parte que aún me era dada para estar leyendo hasta la hora de la abundante cena que Francisca preparaba y que me repondría de las fatigas que me tomaba en la lectura para seguir al héroe. Y a cada hora que daba parecíame que no habían pasado más que unos instantes desde que sonara la anterior. La más reciente venía a inscribirse en el cielo tan cerca de la otra que me era imposible creer que cupieran 60 minutos en aquel arquito azul comprendido entre dos rayos de oro. Y algunas veces esa hora prematura sonaba con 2 campanadas más que la última. Había, pues, una que se me escapó, y algo que había ocurrido no había ocurrido para mí. El interés de la lectura, mágico como un profundo sueño, había engañado a mis alucinados oídos, borrando la áurea campanada de la azulada superficie del silencio. Hermosas tardes de domingo, pasadas bajo el castaño del jardín de Combray, tardes de las que yo arrancaba con todo cuidado los mediocres incidentes de mi existencia personal, para poner en lugar suyo una vida de aventuras y de aspiraciones extrañas, en el seno de una región regada por vivas aguas. Todavía me evocáis esa vida cuando pienso en vosotras, esa vida que en vosotras se contiene, porque la fuisteis cercando y encerrando poco a poco. Mientras que yo progresaba en mi lectura e iba cayendo el calor del día. En el cristal sucesivo de lentos cambiantes y atravesado de follaje, de vuestras horas silenciosas, sonoras, fragantes y limpias. A veces arrancábame de mi lectura, desde mediada la tarde, la hija del jardinero, que corría como una loca, volcando la maceta del naranjo, hiriéndose en un dedo, rompiéndose un diente y chillando. ¡Ah! Ahí están, para que Francisca y yo acudiéramos y no perdiéramos nada del espectáculo. Eran los días en que, con motivo de maniobras de guarnición, los soldados pasaban por Combray, tomando generalmente por la calle de Santa Hildegarda, mientras que nuestros criados, sentados en fila en sus sillas, fuera de la verja, contemplaban a los paseantes dominicales de Combray y se ofrecían a su admiración. La hija del jardinero veía de pronto, por el hueco que quedaba entre 2 casas lejanas del paseo de la estación, el brillar de los cascos. Los criados entraban enseguida en las sillas, porque cuando los coraceros desfilaban por la calle de Santa
Hildegarda la llenaban en toda su anchura, y el galope de los caballos pasaba arrasando las casas y sumergiendo las aceras, como ribazos que ofrecen lecho escaso a un torrente desencadenado. Pobres hijos míos, decía Francisca en cuanto llegaba a la verja, llorando ya. Pobres muchachos, los segarán como la hierba. Solo al pensarlo no sé qué siento, añadía poniéndose la mano en el corazón, que es donde había sentido ese no sé qué. Da gusto, señora Francisca, ver esos mozos que no tienen apego a la vida, decía el jardinero para sacarla de sus casillas. Y no lo decía en vano, no tener apego a la vida. Entonces, ¿a qué se va a tener apego? La vida es lo único que Dios nos da 2 veces. Ay, Dios mío. Pero sí que es verdad que no le tienen aprecio. Los vi el año 70 y en esas malditas guerras ya no tienen miedo a la muerte. Son locos, nada más que locos. Y no valen un ochavo, no son hombres, son leones. Para Francisca, comparar a un hombre a un león, palabra que pronunciaba león, no era nada halagueño. La calle de Santa Hildegarda daba vueltas muy cerca de casa y no se podía ver venir a los soldados desde lejos, de modo que por el hueco que había entre las 2 casas del paseo de la estación es por donde se veían más y más cascos corriendo y brillando con el sol. El jardinero tenía curiosidad por saber si quedaban muchos por pasar y además sentía sed, porque el sol pegaba de firme. Y entonces, de repente, su hija, lanzándose como quien se lanza fuera de una plaza sitiada hacia una salida, llegaba a la esquina próxima y después de haber desafiado 100 veces a la muerte, volvía a traernos una jarra de refrescos de coco y la noticia de que aún había lo menos 1 millar que venían de marcha por el camino de Ciberci y de Meseglis. Francisca y el jardinero, ya reconciliados, discutían sobre lo que había que hacer en caso de guerra. Ve usted, Francisca, decía el jardinero, mejor es la revolución, porque cuando hay revolución no van más que los que quieren. Ah, ya lo creo. Eso, sí, es más franco. El jardinero creía que cuando se declaraba la guerra se interrumpía el tráfico ferroviario. Claro, decía Francisca, para que los hombres no se puedan escapar. Y contestaba el jardinero, es más listo el gobierno, porque se aferraba a la idea de que la guerra era una mala pasada que el gobierno jugaba al pueblo y que todo el que podía se escapaba. Pero Francisca se volvía muy pronto con mi tía, yo tornaba a mi libro y las criadas otra vez se instalaban en la puerta a ver caer el polvo y la emoción que levantaron los soldados. A un largo rato después que se hiciera la calma, una desusada ola de paseantes ennegrecía las calles de Combray. Y delante de todas las casas, incluso de aquellas que no era costumbre hacerlo, los criados y a veces los amos festoneaban la entrada con una caprichosa orla, igual a ese festón de algas y conchas, que, como crespón y adorno, deja una marea fuerte en la orilla después de alejarse. Excepto en aquellos días, de costumbre podía entregarme a la lectura con toda tranquilidad. Pero la interrupción y el comentario que una visita de Swann me trajo a la lectura, que tenía empezada de un autor nuevo para mí, Bergot, tuvo por consecuencia que por mucho tiempo ya no fue sobre un muro exornado con mazorcas de flores moradas donde yo vi destacarse la imagen de una de las mujeres de mis sueños, sino sobre muy distinto fondo, el pórtico de una catedral gótica. La primera persona que me habló de Bergot fue un compañero mío, mayor que yo, y al que yo admiraba mucho, Bloch. Cuando yo le confesé la admiración que sentía por La noche de octubre, soltó una carcajada, chillona como un clarín, y me dijo,
Desconfía de esa tu baja dilección por el tal Musset. Es un tipo de lo más dañino, una bestia bastante lúgubre. No puedo por menos de confesar que él y hasta el llamado Racine han hecho en su vida un verso con bastante ritmo y que tiene en su abono lo que para mí es el mayor de los méritos, no significar absolutamente nada. El de Musset es La Blanche o le son et le Blanche Camille. Y el de Racine, La Fille de Minos de Pasiphae. Los he visto citados en descargo de esos dos malandrines en un artículo de mi muy querido maestro Lecomte de Lisle, grato a los dioses inmortales. Y a propósito, aquí tienes un libro que yo no tengo tiempo de leer ahora y que según parece recomienda ese inmenso hombrón. Me han dicho que considera a su autor como uno de los tipos más sutiles de hoy, y aunque es verdad que a veces da pruebas de inexplicable blandura, su palabra es para mí el oráculo de Delfos. Lee esas prosas líricas, y si el gigantesco coleccionador de ritmos que ha escrito Bhagavat y el Levrier de Magnus dijo la verdad, por Apolo que saborearás, caro maestro, los nectáreos gozos del Olimpo. Me había pedido en tono sarcástico que le llamara caro maestro, y así me llamaba él también, pero en realidad nos recreábamos bastante con aquella broma, porque aún no estábamos muy lejos de la edad en que nos figurábamos que dar nombres es crear. Desgraciadamente, no pude calmar, hablando con Bloch y pidiéndole explicaciones, la inquietud que me causara diciéndome que los buenos versos, a mí, a mí que no les pedía nada menos que la revelación de la verdad, eran tanto mejores cuanto menos significaran, porque no se volvió a invitar a Bloch a venir a casa. Primero se le hizo una buena acogida. Mi abuelo sostenía que cada vez que trataba con un compañero más íntima amistad que con los demás y le llevaba a casa, se trataba siempre de un judío, cosa que en principio no le hubiera desagradado. Su amigo Swan también era de familia judía, a no ser porque le parecía que, por lo general, yo no le había escogido entre los mejores. Así que cuando llevaba a casa a algún amigo nuevo, casi siempre se ponía a tararear. Oh, Dios de nuestros padres de la judía. Oh, Israel, quebranta tus cadenas. Sin la letra, naturalmente. Tilam, talam, talim. Pero yo siempre tenía miedo de que mi compañero conociera la música y por ahí fuera a acordarse de la letra. Antes de verlos, al oír su nombre, que muchas veces no tenía ninguna característica israelita, adivinaba no ya solo el origen judío de mis amigos, que en realidad lo eran, sino hasta los antecedentes desagradables que pudiera haber en su familia. ¿Y cómo se llamaba ese amigo tuyo que viene esta tarde? Dumont, abuelo. ¿Dumont? No me fío. Y se ponía a cantar: arqueros, velad bien, velad sin tregua y sin ruido. Y después de hacernos con la mayor habilidad algunas preguntas más concretas, exclamaba: ¡alerta! ¡Alerta! O si era el mismo paciente el que, obligado, sin darse cuenta, por medio de un disimulado interrogatorio, confesaba su procedencia, entonces, para hacernos ver que ya no le cabía duda alguna, se contentaba con mirarnos, tarareando imperceptiblemente: ¿qué? ¿Me traéis hasta aquí, a ese tímido israelita? O bien aquello de: oh campos paternales, Hebrón, valle suave. O lo de: sí, soy de la raza elegida. Aquellas pequeñas manías de mi abuelo en ningún modo implicaban sentimientos de malevolencia hacia mis camaradas, pero Bloch se hizo antipático a mis padres por otras razones. Comenzó por irritar a mi padre, que al verle un día todo mojado, le preguntó con interés: ¿pero qué tiempo hace, amigo Bloch? ¿Ha llovido?
No lo entiendo, porque el barómetro estaba muy bien. Y no obtuvo más respuesta que esta. Me es absolutamente imposible decirle a usted si ha llovido o no, porque vivo tan apartado de las contingencias físicas que mis sentidos ya no se molestan en comunicármelas. Pero, hijo mío, tu amigo es idiota, me dijo mi padre, cuando Bloch se hubo marchado. De modo que ni siquiera sabe decir cómo está el tiempo, con lo interesante que es eso. Es un majadero. Bloch se hizo antipático a mi abuela, porque como después de almorzar dijera ella que se sentía un poco mala, Bloch ahogó un sollozo y se secó unas lágrimas. ¿Cómo quieres que eso sea verdad si apenas me conoce? ¿O es que está loco? Y por último, se hizo desagradable a los ojos de todos porque después de llegar a almorzar con hora y media de retraso y todo lleno de barro, en vez de excusarse, dijo: yo nunca me dejo influir por las perturbaciones atmosféricas ni por las divisiones convencionales del tiempo, y rehabilitaría con gusto el uso de la pipa de opio y del kris malayo, pero ignoro el empleo de esos instrumentos, mucho más dañinos y tan vulgares, que se llaman reloj y paraguas. A pesar de todo, hubiera seguido viniendo a Combray. Verdad es que no era el amigo que mis padres desearan para mí. Acabaron por creer sinceras las lágrimas que le arrancó la indisposición de mi abuela, pero el instinto o la experiencia les había enseñado que los impulsos de nuestra sensibilidad ejercen poco dominio sobre la continuidad de nuestras acciones y nuestra conducta en la vida, y que el respeto a las obligaciones morales, la lealtad a los amigos, la ejecución de una obra y la sujeción a un régimen tienen más firme asiento en la ciega costumbre que en aquellos momentáneos transportes fogosos y estériles. Mejor que Bloch hubieran querido para amigos míos a compañeros que no me dieran más que aquello que con arreglo al código de la moral burguesa debe darse a los amigos, que no me enviaran inopinadamente una cesta de fruta, tan solo porque aquel día se habían acordado de mí cariñosamente, y que no sintiéndose capaces de inclinar en favor mío la justa balanza de los deberes y exigencias de la amistad por un sencillo impulso de su imaginación o de su sensibilidad, tampoco fueran capaces de falsearla en daño mío. Ni siquiera nuestros errores hacen desviarse fácilmente del deber a naturalezas de esas de las que mi abuela de Chado, ella que reñida hacía muchos años con una sobrina con quien no se trataba, no cambió el testamento en que le legaba toda su fortuna, porque era su pariente más cercana y porque las cosas debían ser así. Pero yo quería a Bloch. Mis padres deseaban darme gusto y los insolubles problemas que yo me plantaba a propósito de la belleza sin sentido de la hija de Minos y de Pasiphae me cansaban mucho más y me ponían más mareado de lo que hubieran podido hacerlo nuevas conversaciones con Bloch. Por perniciosas que las considerara mi madre, y se lo hubiera seguido recibiendo en casa, a no ser porque después de la comida, aquella, y luego de hacerme saber, noticia llamada a ejercer con gran influencia en mi vida, haciéndola feliz primero y desdichada más tarde, que todas las mujeres no pensaban más que en el amor y que no había una capaz de resistencia invencible. Afirmó haber oído decir con toda seguridad que mi tía había llevado una juventud borrascosa y había estado recluida, cosa sabida públicamente. No pude callármelo y se lo dije a mis padres. Cuando volvió, le dieron con la puerta en las narices, y un día que me acerqué a él en la calle, estuvo frío conmigo. Pero en lo que me dijo de Bergot, no mintió. Los primeros días no vi clara aquella cualidad que tanto habría de gustarme en su estilo, como pasa con una melodía que aún no distinguimos bien y que un día llegará a subyugarnos.
No se me caía de la mano la novela suya que estaba leyendo, pero yo me creía interesado únicamente por el asunto, como sucede en los primeros momentos del amor, cuando vamos todos los días a una reunión o un espectáculo para ver a una mujer, y nos creemos que lo que allí nos lleva es el atractivo de la diversión. Luego empecé a fijarme en las expresiones raras, casi arcaicas, que le gustaba emplear en aquellos momentos en que oculta onda de armonía y un preludio interno agitaban su estilo. En esos momentos es cuando se ponía a hablar del vano sueño de la vida, del inagotable torrente de hermosas apariencias, del tormento delicioso y estéril de comprender y amar, y de las conmovedoras efigies que ennoblecen para siempre la fachada venerable y seductora de las catedrales. Cuando daba expresión a toda una filosofía nueva para mí, con imágenes maravillosas, imágenes que parecían despertar aquel canto con arpas que entonces se elevaba, y al que las metáforas servían de sublime acompañamiento. Uno de aquellos paisajes de Bergot, el tercero o cuarto que yo separé de entre los demás, me dio una alegría incomparable a la que me diera el primero. Gozo que sentí en una región más profunda de mi ser, más lisa y más anchurosa, de donde había desaparecido todo obstáculo y separación. Y es que, sin dejar de reconocer entonces su afición a las expresiones raras, la misma efusión musical, la misma filosofía idealista, que ya otras veces, y sin que yo me diera cuenta, habían sido causa de mi placer, ya no tuve la impresión de estar frente a un trozo particular de un determinado libro de Bergot, que trazaba en la superficie de mi mente una figura puramente lineal, sino ante un trozo ideal de Bergot, común a todos sus libros y al cual todos los paisajes análogos que venían a confundirse con él prestaban una especie de espesor y de volumen que ensanchaba el espíritu. No era yo el único admirador de Bergot. También era el escritor favorito de una amiga de mi madre, muy ilustrada, y los enfermos del doctor Dubulbon tenían que esperarse a que el doctor acabara la lectura del último libro de Bergot y de su sala de consulta, y de un parque cerca de Combray salieron los primeros gérmenes de esa predilección por Bergot. Especie tan rara entonces y hoy tan universalmente extendida, cuya flor ideal y vulgar se encuentra en todas partes de Europa y América. Hasta en el pueblo más insignificante. Lo que en los libros de Bergot admiran la amiga de mi madre y, según parece, el doctor Dubulbon, era lo mismo que yo, la abundancia melódica, las expresiones antiguas y otras más sencillas y vulgares, pero que por el lugar en las que sacaba a la luz revelaban un gusto especial. Y por último, cierta sequedad, cierto acento, ronco casi, en los paisajes tristes. También, también a él debían parecerle estas sus mejores cualidades, porque en los libros que luego publicó, al encontrarse con una gran verdad o con el nombre de una catedral famosa, interrumpía el relato y en una invocación, en un apóstrofe o en una larga plegaria, daba libre curso a aquellos efluvios que en sus primeras obras se quedaban en lo profundo de su prosa, delatados solamente por las ondulaciones de la superficie, y quizá eran aún más armoniosos cuando estaban así velados, cuando no era posible indicar de modo preciso dónde nacía ni dónde expiraba su murmullo. Aquellos trozos en que tanto se recreaba eran nuestros favoritos, y yo me los sabía de memoria, y sentía una decepción cuando reanudaba el relato. Cada vez que hablaba de una cosa cuya belleza me había estado oculta hasta entonces, de los pinares, del granizo, de Notre Dame, de París, de Athalie, de Phèdre, esa belleza estallaba al contacto con una imagen suya y llegaba hasta mí. Y como me daba cuenta de cuántas eran las partes del universo que mi feble percepción no llegaría a distinguir si él no las ponía a mi alcance, hubiera deseado saber su opinión sobre todas las cosas,
poseer una metáfora suya para cada cosa, especialmente para aquellas que yo tendría ocasión de ver. Y más particularmente algunos monumentos franceses antiguos y ciertos paisajes marítimos que consideraba él, a juzgar por la insistencia con que los citaba en sus libros, como muy ricos en significación y belleza. Desgraciadamente no conocía yo sus opiniones respecto a casi nada, y estaba seguro de que eran enteramente distintas de las mías, puesto que procedían de un mundo incógnito al que yo aspiraba a elevarme, persuadido de que mis pensamientos habrían parecido simpleza pura a aquel espíritu perfecto. Llegué hasta hacer tabla rasa de todos, y cuando me encontraba en algún libro suyo un pensamiento que ya me había ocurrido a mí, se me dilataba el corazón como si un Dios lleno de bondad me le hubiera devuelto y declarado legítimo y bello. Sucedía a veces que una página suya venía a decir lo mismo que yo escribía a mi madre y a mi abuela las noches que no podía dormir, de tal modo que aquella página de Bergot parecía una colección de epígrafes destinados a mis cartas. Y más tarde, cuando empecé a escribir un libro, ciertas frases cuya cualidad no bastó para decidirme a seguir escribiendo, me las encontré luego equivalentes en Bergot, pero yo no podía saborearlas más que leídas en sus obras, cuando era yo el que las escribía, preocupado de que reflejasen exactamente lo que yo estaba viendo en mi pensamiento y temeroso de no coger lo parecido. No tenía tiempo para preguntarme si lo que yo escribía era agradable o no, pero en realidad solo esa clase de frases y de ideas me gustaba de verdad. Mis esfuerzos descon, descon, descontentadizos e inquietos eran señal de amor sin placer, pero muy hondo. De modo que cuando me encontraba con frases así en una obra ajena, es decir, sin tener ya escrúpulos ni severidad, sin necesidad de atormentarme, me entregaba con deleite al gusto que hacia ellas me movía, como el cocinero que por fin se acuerda de que tiene tiempo de ser goloso un día que no tuvo que cocinar. Cierta vez, al encontrar en un libro de Bergot una burla referente a una criada vieja, más irónica aún por lo magnífico y solemne del lenguaje del escritor, pero igual a la que yo había dicho un día a mi abuela hablando de Francisca, y en otra ocasión en que vi cómo no juzgaba indigna de figurar en uno de aquellos espejos de la verdad, que eran sus obras una observación análoga a otra que yo había hecho respecto al señor Legrandin. Observaciones, tanto la relativa a Francisca como la del señor Legrandin, que hubieran sido de las que más deliberadamente habría yo sacrificado a Bergot, convencido de que le parecerían insignificantes. Me pareció de repente que mi humilde vida y los reinos de la verdad no estaban tan separados como yo pensaba, y que aún llegaban a coincidir en algunos puntos, y lloré de alegría y de confianza sobre las páginas del escritor, como en los brazos de un padre vuelto a encontrar. A través de sus libros me imaginaba yo a Bergot como un viejecito endeble y desengañado, a quien se le habían muerto sus hijos y que nunca se consoló de su desgracia. Así que yo leía, cantaba interiormente su prosa, más dolce y más lento, quizá de cómo estaba escrita. Y la frase más sencilla venía hacia mí con una tierna entonación. Sobre todo, me gustaba su filosofía, y a ella me entregué para siempre. Sentíame impaciente por llegar a la edad de entrar en la clase del colegio llamada de filosofía. Me resistía a pensar que allí se hiciera otra cosa que nutrirse exclusivamente del pensamiento de Bergot. Y si me hubieran dicho que los metafísicos que me iban a atraer cuando entrara en esa clase no se le parecían en nada, habría sentido desesperación análoga a la del enamorado que quiere amar por toda la vida cuando le hablan de otras mujeres que querrá el día de mañana.
Un domingo estaba leyendo en el jardín cuando me interrumpió Swan, que venía a visitar a mis padres. ¿Qué está usted leyendo? ¿Se puede ver? Ah, Bergot. ¿Quién le ha recomendado a usted sus obras? Le dije que Bloch. Ah, sí, el muchacho ese que vi una vez que se parece tan extraordinariamente al retrato de Mahomet II, de Bellini. Es curioso, tiene las mismas cejas circunflejas, igual nariz corva y los pómulos salientes también. Con una perilla sería exactamente el mismo hombre, pues tiene buen gusto, porque Bergot es un escritor delicioso. Y al ver lo mucho que yo parecía admirar a Bergot, Swann, que no hablaba jamás de las personas que conocía, hizo una bondadosa excepción y me dijo: le conozco mucho. Si a usted le puede agradar que le ponga algo en su ejemplar de usted, puedo pedírselo. No me atreví a aceptar, pero empecé a preguntar a Swann cosas de Bergot. ¿Sabe usted cuál es su actor favorito? No, de los actores no sé, pero me consta que no hay ningún actor que él coloque al nivel de la Berma, que considera por encima de todo. ¿No lo ha oído usted? No, señor, mis padres no me dejan ir al teatro. Es lástima, debía usted pedírselo. La Berma, en Fedre y en el Cid, no es más que una actriz, cierto, pero, ¿sabe usted? Yo no creo mucho en eso de la jerarquía de las artes. Y observé, como ya se había notado con sorpresa en las conversaciones de Swann con las hermanas de mi abuela, que cuando hablaba de una cosa seria y empleaba una expresión que parecía envolver una opinión sobre un asunto importante, se cuidaba mucho de aislarla dentro de una entonación especial, maquinal e irónica, como si la pusiera entre comillas y no quisiera cargar con su responsabilidad, la jerarquía. Y sabe usted, como dicen las gentes ridículas. Parecía dar a entender. Pero si era ridículo decir jerarquía, ¿por qué lo decía? Un momento después añadió: le daría a usted una emoción tan noble como cualquier obra maestra, como, yo no sé, como Las reinas de Chartres, completó echándose a reír. Hasta entonces aquel horror a expresar seriamente su opinión me había parecido una cosa que debía ser elegante y parisiense, por oposición al dogmatismo provinciano de las hermanas de mi abuela, y también sospechaba que pudiera ser una de las formas del ingenio dominante en la peña de Swann, y que, por reacción con el lirismo de las generaciones precedentes, rehabilitaba hasta la exageración los detalles concretos, considerados antes como vulgares, y proscribía las frases. Pero ahora me chocaba un poco esa actitud de Swann ante las cosas. Parecía como si no se atreviera a tener opinión, y que no estaba tranquilo más que cuando podía dar detalles precisos con toda meticulosidad. Pero entonces es que no se daba cuenta de que era profesar una opinión el postular que la exactitud de los detalles era cosa de importancia. Me acordé de aquella cena tan triste para mí, porque mamá no iba a subir a mi alcoba, cuando dijo que los bailes de la princesa de León carecían de toda importancia. Y, sin embargo, en ese género de diversiones empleaba él su vida, y todo aquello me parecía contradictorio. ¿Para qué vida reservaba, pues, el decir, por fin, seriamente lo que opinaba de las cosas, el formular juicios que no necesitaran comillas, y el no entregarse con puntillosa cortesía a los placeres que consideraba al mismo tiempo como ridículos? En el modo que tuvo Swann de hablarme de Bergot, noté, en cambio, algo que no era particularmente suyo, sino, al contrario, común por entonces a todos los admiradores del escritor, a la amiga de mi madre, al doctor Dubulbon. Y es que decían que Bergot, lo mismo que Swann, es un escritor delicioso, tan personal, tiene una manera tan suya de decir las cosas, un poco rebuscada, pero muy agradable.
Y ninguno llegaba a decir, es un gran escritor, tiene mucho talento. Y no lo decían porque no lo sabían. Somos muy tardos en reconocer en la fisonomía particular de un escritor ese modelo que en nuestro Museo de Ideas Generales lleva el letrero de mucho talento. Precisamente porque esa fisonomía nos es nueva, no la encontramos parecido con la que llamamos talento. Preferimos hablar de originalidad, gracia, delicadeza, fuerza, hasta que llega un día en que nos damos cuenta de que todo eso es cabalmente el talento. ¿Ha hablado Bergot de la Berma en alguna obra suya? Pregunté al señor Swann. Me parece que en su folletito sobre Racine, pero debe de estar agotado, aunque no sé si han hecho una reimpresión. Yo me enteraré. Además, puedo pedir a Bergot todo lo que usted quiera. No se pasa una semana en el año que no venga a cenar a casa. Es gran amigo de mi hija. Van los dos a visitar las ciudades viejas, las catedrales y los castillos. Como yo no tenía noción alguna de la jerarquía social, ya hacía tiempo que la imposibilidad que veía mi padre en que tratáramos a la señora de Swann y a su hija había dado por resultado, al imaginarme, las grandes distancias que debían separarnos, al revestirlas a mis ojos de gran prestigio. Lamentaba yo que mi madre no se tiñera el pelo ni se pintara los labios de encarnado, como, a lo dicho por la señora de Sasserat, hacía la mujer de Swann, para agradar no a su marido, sino al señor de Charlotte. Y me figuraba que debía despreciarnos, cosa que me apenaba, sobre todo por la hija de Swann, que me había dicho era una muchacha muy linda, objeto muy frecuente de mis ensueños, en los que le prestaba siempre el mismo rostro seductor y arbitrario. Pero cuando supe aquel día que la señorita de Swann era un ser de tan rara condición que se bañaba, como en su elemento natural, en tales privilegios, que cuando preguntaba si había algún invitado a cenar, recibía por respuesta esas sílabas llenas de claridad, ese nombre de un invitado de oro, que para ella no era más que un viejo amigo de casa, Bergot, y que la charla íntima en la mesa de su casa, lo que equivalía para mí a la conversación de mi tía, la componían palabras de Bergot referente a temas que no abordaba en sus libros, juicios que yo habría escuchado como oráculos, y por último, que cuando ella iba a ver una ciudad, llevaba al lado a Bergot, desconocido y glorioso, como los dioses que descienden a mezclarse con los mortales. Entonces sentía, al mismo tiempo, que el valor de un ser como la señorita de Swann, cuán tosco e ignorante debía yo parecerle, y eran tan vivos los sentimientos de la dicha y la imposibilidad que para mí habría en ser su amigo, que a la vez me asaltaban el deseo y la desesperación. Y ahora, cuando pensaba en ella, la veía por lo general ante el pórtico de una catedral, explicándome la significación de las esculturas y presentándome como amigo suyo con una sonrisa que hablaba muy bien de mí, a Bergot. Y siempre la delicia de las ideas que en mí despertaban las catedrales, las colinas de la isla de Francia y las llanuras de Normandía. Proyectaba sus reflejos sobre la imagen que yo me formaba de la hija de Swann, es decir, que ya estaba dispuesto a enamorarme de ella. Porque creer que una persona participa de una vida incógnita cuyas puertas nos abría su cariño, es todo lo que exige el amor para brotar, lo que más estima y aquello por lo que cae todo lo demás. Hasta las mujeres sostienen que no juzgan a un hombre más que por su físico. Ven en ese físico la emanación de una vida especial. Y por eso gustan de los militares y los bomberos. Por el uniforme son menos exigentes para el rostro. Se creen que bajo la coraza que besan hay un corazón múltiple, aventurero y cariñoso. Y un soberano joven, un príncipe heredero, no necesita, para hacer las más halagueñas conquistas en un país extranjero, de la regularidad de perfil, indispensable quizá a un corredor de bolsa. Página 128.